Muy buenas noches y bienvenidos a Cita Previa. Hoy vamos a hablar del Día Internacional de la Sordera, que se celebra este sábado. También hablaremos de las mujeres autistas y el tratamiento específico que requieren. Además hablaremos de los distintos tipos de anestesia que se utilizan para implantes dentales. Todo ello en Cita Previa. Empezamos ya. Comenzamos presentándoles a José Luis Arlanzón. Él es miembro de Aransur, nunca ha estado aquí en el plató, pero tenía que estar, ¿no? Muy buenas. Buenas noches. Lo primero, disculparme por no haberle tenido aquí en la primera temporada, porque creo que Aransur es una asociación muy importante aquí en Burgos y tiene que estar presente también aquí en la 8 de Castilla y León. Creo que sí que es importante, por lo menos lleva ya una presencia de más de 30 años, con lo cual ya es un ciudadano importante. Eso es. Aprovechamos la excusa además de que este sábado se celebra el Día Internacional de la Sordera. Y creo que lo más importante ahora mismo sería explicar qué tipos de sordera hay, porque a veces hablamos de la sordera como algo muy genérico, pero supongo que es muy diferente el que no oye absolutamente nada, el que oye un poco, el que oye por un lado, por otro. Háblanos un poco de esas diferencias. Bueno, pues atendiendo al momento de aparición de la sordera, la localización, el grado, bueno, hay distintos tipos de clasificaciones. Entonces, si atendemos al momento o la edad de aparición de la sordera, tenemos los niños que nacen sordos, que llamaremos que han nacido sordos, no han oído nunca hablar y que vamos a llamar sorderas prelocutivas. Esto sería entre los 0 y los 2 años. Luego hay otro tipo de sorderas que van desde los 2 años hasta los 4 años, hasta que el proceso de madurez cerebral, neuronal y la plasticidad cerebral permite la adquisición del lenguaje. Vamos a hablar de sordera perilocutivas, luego posteriormente ya aparecen las sorderas poslocutivas, es decir, en el momento en que ya sabemos hablar, ya tenemos adquirido el lenguaje y aparece la sordera, esos serían unos niveles. Y luego por el tipo de localización serían, pues si tenemos una lesión en el oído, del oído, eso serían pues sorderas de conducción, de transmisión, y estarían localizadas entre el tímpano y la ventana oval o el laberinto. Entonces ahí tendríamos sorderas de conducción o de transmisión, y luego ya tendríamos las sorderas que van más allá del laberinto, hasta el nervio auditivo, el cerebro y demás, que se llamaríamos las sorderas sensoriales o neuronales o neurosensoriales o de conducción. Y luego ya tenemos otro tipo de sorderas que algunos autores citan también, que serían las sorderas centrales, que están localizadas pues en la falta de proteínas de conexión sináptica entre el nervio óptico y las neuronas correspondientes, y esas serían los 3 tipos de clasificación. Y luego, atendiendo al grado, pues tendríamos sorderas leves, moderadas y bueno, pues hablamos siempre de 20 en 20 decibelios, de pues el que es distraído, el niño distraído, la persona distraída, que oye vaya, eso serían sorderas moderadas, sorderas leves que van desde 40 hasta 70 decibelios, sorderas ya más importantes hasta los 90 decibelios, y ya luego están las sorderas profundas a partir de 90 decibelios, donde hablamos de personas que perciben ruidos pero que no entienden lo que se dice, no entienden lo que se habla, y siempre en referencia al lenguaje. Como punto de referencia más importante es el lenguaje. José Luis, por lo que dices, hay infinidad de diferentes tipos de sordera, y también hay infinidad de causas, ¿no?, que producen la sordera. Exactamente, las tenemos pues sorderas exógenas, pues yo qué sé, enfermedades de la madre, una rubeola, infecciones, pueden ser causas hereditarias, genéticas, en fin, hay un abanico muy amplio entonces hay distintos tipos, distintas tipologías de sordera. Lo que sí que es cierto es que la sordera es una discapacidad muy poco conocida. Siempre cuando hablamos de discapacidad, de problemas, siempre nos ponemos en lugar de aquellas personas que tienen alguna limitación y nos ponemos en su lugar. En el lugar de la sordera es complejo, porque siempre nos pasa como al pez, es el último en descubrir el agua. No nos imaginamos qué ocurriría si en nuestra vida nos faltase
el oído. Somos capaces de cerrar los ojos, pero no somos capaces de cerrar los oídos. Es un sentido que está en alerta 24 horas y que nos proporciona cantidad de información. Y que la carencia de esta información produce situaciones a veces devastadoras en las personas que lo padecen, ¿no? Y que es bastante desconocida. Lo llamamos la discapacidad invisible precisamente por esto, ¿no? Porque no se ve, y estamos hablando de personas, en el caso de sorderas profundas, de que son personas que están alrededor nuestro, que no perciben, no oyen absolutamente nada, se pierden toda la comunicación y es como que están dentro de una burbuja de cristal, totalmente aislados en una campana, y que no participan. Ese aislamiento que produce es bastante devastador. Aislamiento muy típico también en la gente mayor, ¿no? Según vamos haciéndonos mayores, hay frecuencias que dejamos de oír, lo normal es perder capacidad auditiva y se nota mucho en la gente mayor que deja de tener conversaciones en una comida o en cosas así y que se aíslan, ¿verdad?, del resto del mundo. Otra de las consecuencias de la sordera es que somos muchas veces inconscientes de lo que nos está pasando, ¿no? Suele ser el entorno el que evidencia que pues, el abuelo o la persona que está a tu lado, el marido, el hermano, el hijo, como que sube mucho la televisión, no se entera, se desconecta y la persona que tiene el problema pues, suele ser ajeno a todo esto, ¿no? Se va aclimatando, se va acondicionando a esa nueva situación y lo que hace es pues eso, subir la televisión, hablar más alto o pierde inteligibilidad. A veces se vuelven también, lo que dice el mito, ¿no? que se vuelven suspicaces, que se vuelven, ¿no? Empiezan a sospechar, ¿no? Están hablando de mí, no me dicen nada y no están hablando normal, lo que pasa es que no percibo bien algunas palabras, algunos fonemas y hace suscitar ese tipo de reacciones. Y lo cierto es que según nos hacemos mayor, creo, por lo que tengo entendido, que oímos más los graves que los agudos. Bueno, depende, no hay dos sorderas iguales, por lo que hemos dicho, por la cantidad de clasificaciones, no hay hipoacusias, hay presbiacusias, hay sorderas profundas, hay cofosis, entonces ya digo, no hay dos sorderas iguales y sería muy difícil, pues si esta persona tiene, sí, evidentemente, si está sometido a muchos ruidos, pues tienes unas sorderas que suelen llamar los otorrinos sorderas en escarpada, donde las frecuencias agudas son las que se pierden, otro tipo son las frecuencias graves, entonces eso sería como un abanico, estamos hablando de, dividimos la audición en decibelios por la intensidad y en ciclos, en hercios por la intensidad, vamos, por las oscilaciones, ¿no? En graves y agudos. Entonces, entre esas frecuencias hay cantidad de tipos, ¿no? Es muy difícil distinguir. Unos se pierden vocales, otros se pierden fonemas consonánticos, otros se pierden fonemas y se pierden parte de la conversación. José Luis, nos quedamos casi sin tiempo, pero sí me gustaría explicar a la gente que Burgos está intentando optar a ciudad accesible. Es una candidatura de eso, pues que para adaptarnos un poco a todas aquellas personas que tienen deficiencias, del 1 al 10, ¿cómo está Burgos de adaptada a la gente que tiene discapacidad auditiva? Pues Burgos no es precisamente un paraíso, no es un modelo, pero sí que es una ciudad que de antaño, de muy antiguo, sí que viene trabajando. Burgos, Oña concretamente, es la cuna de la educación especial. Las primeras personas sordas rehabilitadas fueron por parte de Fray Pedro Ponce León y se viene haciendo cosas. El Museo de la Evolución Humana tiene sistemas adaptados, audioguías, hipnoguías. La catedral está ahora haciéndolo también. Hay barreras arquitectónicas, hay barreras de comunicación, hay barreras de distinto tipo y en esta materia, en barreras de comunicación, creo que Burgos es bastante avanzada, es pionera. De hecho, desde Burgos están emitiendo por televisión, cosa que no ocurre en Castilla y León, subtítulos para las televisiones estatales, para distintos canales de televisión y eso se hace desde Burgos. A ver si tomamos ejemplo y aprovecho ya. Bueno, pues anunciamos ya que el día 1 entra en vigor una nueva ley que sí que obliga a las cadenas de televisión a dar cierta información con subtítulos y de hecho nosotros también lo haremos. Castilla y León Televisión está empezando ya a hacer pruebas y ya en breve nos pondremos manos a la obra para también nosotros ser más accesibles y acercar la información a todo el mundo. José Luis, muchísimas gracias. Espero que vuelvas pronto por aquí por cita previa. Cuando queráis, a vuestra disposición. Nosotros continuamos. Vamos a ofrecerles ahora un reportaje sobre implantes dentales, sobre los tipos de sedación que se utilizan en las cirugías. Uno de los principales miedos a acudir al dentista es el miedo al dolor, algo habitual con los antiguos métodos utilizados en las operaciones, pero que a día de hoy han pasado prácticamente a la historia. La sedación llega al mundo de la implantología para hacer más fácil la labor del especialista y para conseguir que el tratamiento sea más llevadero para el paciente. Existen diferentes tipos de sedación.
Esta es la más suave, es la sedación consciente. Existe la sedación inconsciente, que es la que se suele usar en colonoscopias, por ejemplo, y luego ya existe la anestesia general, ¿no? En el cual el paciente pierde toda la noción de respirar, etcétera, y por eso pues, bueno, se le ha de intubar, etcétera. La sedación consciente es la anestesia más leve. A pesar de ello, permite que el paciente esté completamente relajado y que en su memoria permanezca un recuerdo grato de la intervención. La sedación consciente es un procedimiento el cual mediante bueno, pues una monitorización del paciente conseguimos modular la sensación de sueño del paciente y la sensación de propiocepción. Entonces el paciente un poco pierde la conciencia, no pierde la conciencia porque es una sedación consciente, está en todo momento con los ojos abiertos, responde a órdenes, pero digamos que pierde la noción del tiempo y pierde la noción de lo que le estamos haciendo. Entonces, básicamente lo que permite es que en procedimientos medianamente largos, pues al paciente se le puede intervenir de una manera segura, porque lo vamos a tener monitorizado en todo momento, cualquier accidente va a ser posible el hecho de controlarlo, y encima pues ese paciente va a guardar un buen recuerdo de la cirugía, ya que el fármaco genera pues una sensación agradable, y va a guardar un recuerdo de una cirugía de 4 horas como si le hubiera pasado un cuarto de hora o 10 minutos, ¿no? Que el paciente se encuentre a gusto facilita también el trabajo del implantólogo. Puede transmitirle órdenes que el paciente sigue ya que está consciente y tranquilo. Y el hecho de que el paciente esté monitorizado nos asegura que en caso de que se produzca alguna complicación se pueda controlar. Tenemos a un paciente completamente monitorizado que si le ocurre algo, pues vamos a poderle controlar. Pero es que además no es lo mismo trabajar con un paciente completamente tranquilo y relajado a un paciente que está sufriendo un cierto estrés, ¿no? No te va a abrir igual la boca, va a estar nervioso, se va a estar moviendo, y precisamente lo que buscamos nosotros es máxima precisión, seguridad del procedimiento. Entonces la sedación nos va fenomenal, la verdad. El paciente también se beneficia de las ventajas de la sedación consciente. Vamos a poder modular la cantidad de corticosteroides o de antiinflamatorios que vamos a poder instaurar por dentro de vena al paciente. Entonces, eso lo que va a hacer es que podamos meter más fármaco y que se pueda modular mucho mejor la inflamación posterior, incluso el dolor. Es el tipo de sedación más suave, pero no es el más recomendable en todos los casos. La sedación consciente la solemos emplear en cirugías de un maxilar o los 2 maxilares, las cuales la hacemos a la vez, quitamos por ejemplo 20 piezas o 30, hasta 32 tenemos. Las quitamos, en el mismo acto colocamos implantes dentales, toda la boca, y tomamos unas impresiones el mismo día para fabricar en el mismo acto quirúrgico, ir fabricando ya esos dientes provisionales. En las operaciones de colocación de implantes cigomáticos sí que se recurre a la anestesia general, y es que cada intervención requiere un tratamiento distinto. Se requiere anestesia total fundamentalmente por comodidad para el paciente. Son implantes que tenemos que dedicarles tiempo a la cirugía, etcétera, y para que el paciente no se canse, pues lo hacemos con cirugía general. Lo esencial es que siempre haya un anestesista que controle la sedación durante la cirugía. En Estados Unidos existen dentistas que lo hacen y que están autorizados, hacen una especialidad, pero desde nuestro punto de vista es imprescindible el hecho de un anestesista para cualquier complicación tenerla controlada, ¿no? Y es muy difícil a veces estar operando y estar controlando la monitorización, es decir, aunque pudiera, yo si tengo un problema en la boca y también en el organismo, pues tendría que estar trabajando el doble y no puedo estar controlando las dos cosas. Ya podemos dejar a un lado el miedo y volver a la consulta sabiendo que el posoperatorio será más fácil. Ya conocen, por tanto, todos los tipos de sedación que se utilizan en la implantología dental. Ahora les voy a presentar a Javier Arnaiz, que viene a hablarnos del autismo en rosa. Yo lo voy a decir así porque seguro que lo digo mal, si no... Bueno, si no nos confundimos. Eso es, en realidad es un proyecto que se denomina en inglés generalmente, por eso digo que casi mejor lo decimos en español, lo entendemos todos y más fácil, ¿verdad? Perfecto. Javier, cuéntanos en qué consiste este proyecto. Pues el proyecto es un proyecto europeo Sócrates que va dirigido a las personas adultas con discapacidad, y en concreto nuestro proyecto se trata de estudiar la realidad de las mujeres con autismo. Es un proyecto europeo que lo hacemos entre 4 países, Inglaterra, Lituania, Portugal y España,
Este proyecto tiene una duración de 3 años, tiene varias dimensiones, una parte de investigación, otra parte de intervención práctica con las mujeres con autismo y otra parte de diseño de materiales de formación, tanto como para padres como para profesionales. Hablabas de 4 países diferentes, pero dentro de España son varias asociaciones las que están participando, ¿o es solo Autismo Burgos? No, es una asociación por país, en este caso concreto somos Autismo Burgos por España. ¿Y por qué ha sido Autismo Burgos? ¿Porque os habéis presentado vosotros o por algún motivo en especial? No, bueno, en concreto nos han venido a buscar. Nosotros desde Autismo Burgos llevamos ya muchos años participando en proyectos europeos y bueno, hemos participado con la Asociación de Portugal, con la que estamos ahora, y con la National Autistic Society, que es una de las asociaciones más prestigiosas del mundo en el ámbito del autismo. Y bueno, en este caso pues nos han invitado a participar con ellos. El tema nos parecía realmente interesante y por eso estamos ahí. Javier, un programa que supongo que surge en un principio porque siempre se ha estudiado el autismo en lo que es la parte masculina, nunca en la visión de una mujer, ¿no? Más que se haya estudiado desde el ámbito masculino, es que realmente hay muchos más hombres diagnosticados de autismo. Entonces, la prevalencia que se dice normalmente es de 3 hombres por cada mujer. Sí que es cierto que cuando hablamos de personas con autismo y sin discapacidad intelectual o sin retraso mental, la prevalencia es mucho más mayor. Nosotros, es una preocupación general en el ámbito del autismo el comprobar que está habiendo una infravaloración de diagnósticos en mujeres. Entonces, un poco fruto de esa realidad que vemos que puede influir mucho los datos de prevalencia que hay, es por lo que nos hemos animado a hacer el estudio, de realmente a investigar si hay más mujeres de las que creemos y por qué no se las está diagnosticando. Pues contesta precisamente esa pregunta, ¿por qué no se las diagnostica? Porque me imagino que los síntomas serían los mismos en un hombre que en una mujer. Los síntomas son los mismos, pero son más sutiles. Hay unas teorías que hablan de que el autismo se podría interpretar como si fuera una manifestación extrema de la personalidad masculina, en plan un poco filosofía y en plan un poco pues, menos científico, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que las alteraciones que presenta una persona con autismo sobre todo es a nivel social, las relaciones sociales, la empatía, las capacidades de interacción social. Y eso sí que es cierto que en el género femenino está siempre mucho más desarrollado y en el caso de las chicas con autismo vemos que desarrollan estrategias para disimular muchísimo más esas alteraciones sociales que tienen. Entonces, o bien se las diagnostica cuando son muy chiquititas porque se ven claros síntomas de autismo, o bien ellas mismas van aprendiendo a solapar esos síntomas, a disimular, van aprendiendo cómo actuar de la manera que se espera, pero sin ser la correcta al final. Y eso al final es un gran problema, porque tampoco siguen un tratamiento específico y supongo que irá peor. Va mucho peor. Normalmente estamos hablando de personas con autismo y alto nivel de capacidad o nivel de inteligencia bueno, ¿eh? Las niñas que tienen autismo y una inteligencia con retraso mental, pues evidentemente se las diagnostica muy pronto porque no tienen lenguaje, entonces es más llamativo. Pero cuando hablamos de mujeres con autismo y buenas habilidades, realmente el problema que tenemos es que de pequeñas se las diagnostica de muchas otras cosas, de hiperactividad, de retrasos en el lenguaje, de déficits de atención, de problemas de comportamiento o incluso de algún otro trastorno mental. Y claro, eso lógicamente conlleva un tratamiento que no es el adecuado a las necesidades que ellas tienen y a lo largo de los años pues realmente no es que se mejore, es que se empeora. De hecho, no es raro que las chicas con autismo de buen nivel las diagnostiquemos pues, con 14, 15, 17 años y hasta entonces hayan estado diagnosticadas de otras cosas. He leído que incluso pueden presentar trastornos alimentarios también. Sí, muchas veces todas las personas con autismo tienen muchísima ansiedad, sufren muchísimo estrés y muchas veces, sobre todo en la adolescencia, que es la peor época, es la adolescencia y los primeros años de vida. En la adolescencia es cuando más demanda social sufrimos todas las personas. Entonces, muchas veces pues, bueno, lo somatizan pues, o en depresiones o en trastornos obsesivos compulsivos o trastornos depresivos y en el caso de las mujeres, pues en los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Qué necesidades tiene, por tanto, una mujer con autismo que no tendría un hombre? Desde luego, lo prioritario es acceder a un diagnóstico certero, a un diagnóstico diferencial con respecto a otras patologías
y lo primero, desde luego, pues eso, ser consciente todo el mundo que les rodea de los problemas que pueden tener y de las capacidades que también tienen mucha. Luego, en cuanto a la intervención educativa, pues bueno, sí que es cierto que las mujeres, por tener esas habilidades sociales más conservadas o más disimuladas las alteraciones que presentan, pues sí que requieren muchas veces una intervención mucho más específica en lo que son habilidades sociales en cuanto a lo que comporta el género, ¿no? Pues bueno, tanto en cuanto a relaciones de pareja, relaciones sexuales, relaciones con otros amigos y demás. Hablábamos de que este proyecto Autismo Rosa se está llevando en 4 países, precisamente en España está llevando en Burgos. ¿Cómo se está aplicando aquí? Pues nosotros ya habíamos empezado hace mucho antes de trabajar de este proyecto con las chicas de una manera específica y bueno, lo que hacemos es un programa de habilidades sociales donde a través de un equipo de profesionales pues se les ayuda sobre todo eso, en comprender las relaciones sociales que se espera. También hay un programa que les ayuda con técnicas de estudio para poder estudiar, talleres específicos pues, sobre trastornos de la comunicación, sobre conductas sexuales y sobre todo un acompañamiento continuado a lo largo pues, de toda la vida. Son personas que siempre necesitan tener un apoyo, una referencia, alguien que les vaya interpretando pues, las diferentes situaciones sociales en las que se encuentran. ¿Y se está fomentando de algún modo dar información también a los médicos para precisamente dar el paso de diagnosticar a las mujeres, aunque sea un poco más difícil? Sí, nosotros aquí desde Autismo Burgos llevamos muchos años trabajando con sanidad y la verdad que hay una relación bastante fluida y bastante buena. Se han hecho muchas campañas en pediatría y ahora mismo pues, con el equipo de salud mental, tanto infanto-juvenil como de adultos, como con el servicio de pediatría hospitalaria, tenemos mucha coordinación, hacemos muchos diagnósticos de manera conjunta y hay una comunicación muy fluida, pues tanto de casos y muchas veces pues hacemos los diagnósticos entre todos, cada uno en su área y sí que es un tema en el que estamos incidiendo mucho, ¿no? Que cuidado con las chicas, que parece que o no las estamos detectando a tiempo o no, cuando nos llegan ya con otras alteraciones muy graves también. Javier, hasta aquí ha llegado el tiempo que tenemos dedicado precisamente para esta entrevista. Muchísimas gracias, mucha suerte. Pues muchas gracias. Y a ver si superamos esa barrera. Muchas gracias y cuando acabemos el proyecto venimos y os contamos en qué ha Seguro. quedado. Nosotros encantados. Muchas gracias. En 3 segundos nosotros volvemos con Pilar San Martín, no se lo pierdan. Última sección del programa en la que ustedes son los protagonistas, porque son ustedes quienes hacen las preguntas enviándolas a citaprevia@rtvcyl.es o incluso a través de Facebook y de Twitter, que siempre estamos ahí conectados, ya lo saben. Pilar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y encantados de que estés aquí todas las semanas. Muchas gracias. Pilar, la primera pregunta que nos han enviado hoy es si a partir de cuántas horas empezamos a sufrir el denominado jet lag o descompensación horaria. Bueno, se empieza a sentir a partir de 5 franjas horarias más o menos, es decir, 5 horas de diferencia, sí. Entonces, bueno, depende a la zona que viajemos, si vamos hacia el este o hacia el oeste, lo sentimos más o menos. ¿Y qué debemos hacer para afrontarlo y llevarlo un poco mejor? Bueno, pues está bien ir descansado. Cuando vas a un viaje en el que vas a un país que hay bastantes horas de diferencia, ir descansados, tomar abundantes líquidos, ir bien dormidos, intentar durante el viaje dormir, no tomar café, no tomar excitantes que nos puedan trastornar un poco más el sueño y por lo demás pues nos iremos adaptando poco a poco. Pero vamos, estos viajecitos de 1 a 2 horas de diferencia no pasa nada. No, esto es nada, ningún problema. Perfecto. La siguiente pregunta sería si el collarín puede ser contraproducente. Pues sí, en algunas ocasiones el collarín sí que puede ser contraproducente. Se ha utilizado muchísimo y de forma muy indiscriminada para muchas cosas que luego ha hecho más perjuicio que beneficio. Pero bueno, el especialista, el facultativo que lo prescribe, sabe cuándo y cuánto tiempo lo tiene que poner.
No se recomienda más de una semana, 10 días para lo que son latigazos cervicales o esguinces cervicales, que son los típicos que suceden con los accidentes de tráfico cuando hay un frenazo brusco con un mecanismo de aceleración, desaceleración. Pues eso no se recomienda más de ese tiempo porque al final produce más dolor, más contractura en los músculos del cuello. Pero bueno, otras veces tampoco es necesario ponerlo, o no todo el tiempo seguido, porque a veces producía más dolor y más contractura, más rigidez, más que otra cosa. Pero bueno, cada uno tiene que llevar... Y eso es verdad, que a veces andas casi más rígido del hecho de llevar un collarín que del propio dolor. Siguiente pregunta. ¿Una siesta sustituye el tiempo de menos que hemos dormido por la noche? Pues no. Vaya lástima, con lo español que es eso, ¿verdad? No, la siesta es muy buena y es muy beneficiosa. No es recomendable más de media hora, como mucho 3/4 de hora, y es un sueño reparador, simplemente para hacer un descansito, un KitKat durante el día y con eso poder continuar. Y siempre entre la 1 y las 4 de la tarde, no las últimas a última hora de la tarde, ni siestas de pijama y orinal, porque entonces luego estamos mucho más activos para la noche y no dormimos por la noche. Desde luego las personas que sufren insomnio, pues para ellas no es muy recomendable que hagan siestas aunque sean cortitas, porque luego si les quita calidad de sueño por la noche. Ahora continuamos, pero rápidamente les recuerdo que si tienen alguna pregunta nos las pueden enviar a citaprevia@rtvcyl.es o incluso a través de Facebook y de Twitter. Y si quieren volver a ver el programa, ya saben que lo subimos a nuestro canal de YouTube. Última pregunta de hoy. Me han dicho, bueno, esto es una espectadora que nos dice que su hija de 9 meses tiene sinovitis y no sabe lo que es y quiere saber si es grave. Bueno, una sinovitis es una inflamación en la articulación, en la sinovial, en la bolsa sinovial, que es donde está el líquido que favorece la movilidad de la cadera. Entonces, muchas veces en los niños las sinovitis se producen en la cadera, sinovitis transitorias de cadera, y están en relación la mayoría de las veces con procesos víricos o procesos infecciosos. Son benignas, son leves, son muy recortadas en el tiempo, más o menos en una semana o así se recuperan y no dejan ningún tipo de secuela ni nada de nada. Simplemente puede producir un poco de dolor, un poco de inflamación y cojera en el niño. ¿Y cómo se trata? Pues ya de paso, pues con ibuprofeno, un antiinflamatorio, tomándolo y haciendo un reposo relativo, que no esté el niño saltando, trotando todo el día. No forzar, un reposo, ¿no? eso es, no forzar. Y lo más frecuente es que eso, que en 3, 4, como mucho una semana, el niño esté perfecto. Mira, pues por hoy eso es todo. Vale. A ver cómo nos sorprenden para la semana que viene. Esperamos. Muchísimas gracias por todo y a ustedes les espero también la semana que viene, el jueves a partir de las 11 de la noche. No se lo pierdan. Ahora les dejo con Rafa Rioja.